los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos, ¿verdad?, de vuelta en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, el mejor lugar donde nosotros podemos deleitarnos con Él, adorarlo a Él y estar en su presencia. Si pueden abrir su Biblia, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 36. El libro de los Salmos, capítulo 36, y cuando lo tengan se pueden decir amén. Le quiero poner hermana Dora, si fuera lectura bíblica, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Es por la misericordia y la piedad del Señor que todavía nosotros podemos decir que estamos de pie. Porque el Señor nos ha levantado una y otra vez. Aunque nosotros les hemos fallado, aunque nosotros no hemos hecho conforme a su voluntad, Dios tiene misericordia sobre su pueblo. Gracias a Dios por eso que todos los días de la mañana podemos nosotros abrir nuestros ojos y podemos darle gracias a Él, tener ese agradecimiento por las cosas que Él nos ha dado, aunque no sean merecidas por nosotros, pero sí le ha placido al Señor que seamos sus hijos, que seamos transformados, que busquemos de su presencia y que hagamos conforme a su voluntad. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Si puede inclinar su rostro, vamos a orar para iniciar el servicio. Padre glorioso y poderoso que estás en los cielos, bendecido eres tú, Padre, glorificado es tu nombre ahora para siempre. Venimos en este momento, Padre glorioso, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza, Padre, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Padre glorioso. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Padre, que seamos nosotros aptos para poder tomar el consejo que tú nos das en tu palabra, Padre, para cambiar nuestros caminos, para cambiar nuestros pasos, para hacer conforme la voluntad tuya aquí en la tierra, Padre glorioso. Ayúdanos a caminar en integridad, a estar en tu presencia, a hacer las cosas, Padre, que son agradables ante ti, Padre glorioso. En esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en medio de tu pueblo, que seas tú, Padre, quebrantándonos, Padre glorioso, para tu gloria, Padre. Limpia nuestras vestiduras, haz conforme tu voluntad, Padre. Te necesitamos ahora más que nunca, Padre glorioso, que salgamos, Padre, de nuestra comodidad, que salgamos a predicar tu palabra, Padre glorioso, que salgamos, Padre, a hablarle de las almas, Padre, de la salvación que tú nos has dado, porque así te ha placido a ti, Padre glorioso, porque tu Espíritu Santo nos guías a toda verdad en todo tiempo, que sigamos buscando de tu sabiduría, Padre, y que sigamos nosotros, Padre glorioso, haciendo las cosas, Padre glorioso, conforme las escrituras que tú nos has dado. Es difícil, Padre, pero no es imposible, porque tú eres el que nos levanta.
Tú eres el que nos has redimido, Padre, justificado, y nos has llamado por nombre cada uno de nosotros para poder cumplir un propósito para tu reino. Alabado eres tú, Padre, que seas tú poniendo esos carbones encendidos para que esta palabra que se ha dado esta noche fluya de parte de ti, Espíritu Santo. Que seas tú ahogando en cada uno de nosotros, plantando esta semilla para que dé fruto, Padre, al 101%. Te alabamos, te exaltamos, Padre. Nuestra alma te alaba, te necesita ahora más que nunca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Es algo tan inexplicable cuando nosotros adoramos al Señor, cómo nuestro interior es transformado, cómo esas cargas son dejadas a los pies de nuestro Señor. Podemos sentir ese paz, podemos sentir ese gozo, no importa lo que esté pasando en nuestra vida personal, lo que esté pasando en el mundo. Lo importante es que hemos puesto nuestra confianza en el Señor de señores. Amén, lo importante es que sabemos que la voluntad de Él es mejor que nuestra voluntad, porque ¿quién puede entender, verdad?, la mente de nuestro Padre Celestial? Pero Él nos ha dado tantas promesas preciosas en su palabra, que nosotros podemos confiar, que sabemos que se van a hacer realidad si nosotros nos mantenemos caminando correctamente ante el Señor. Si nosotros sabemos que al final lo más importante es ponerlo a Él en primer lugar, a servirle al Señor con nuestras vidas. Estaba mirando, ¿verdad?, una prédica de ayer, y algo que me impactó mucho, ¿verdad?, que decía el predicador, que muchos queremos crecer en la obra del Señor, nosotros queremos tener los dones, ¿verdad?, que tienen los demás, pero no queremos hacer el sacrificio. No queremos hacer el sacrificio por buscarlo, no queremos hacer el sacrificio, ¿verdad?, en oración, en ayuno, en adoración, en todo es un combo. No nomás es una cosa, no te puedo decir, si oras vas a sentir, no. Si ayunas vas a, no. Si adoras, no. Si clamas, no. No, es algo totalmente, es un paquete completo. Hay tantas facetas de las cosas. Me acuerdo yo de la pastora, y eso me impactaba porque yo miraba, ¿qué hacía ella? Leía la palabra, oraba, adoraba. Hacía, cada vez que iba a la presencia del Señor, no nomás iba a hacer, nomás iba a orar, no. Ella iba primero a ministrar al Señor. Primero leía la palabra, ella también se metía en la adoración y después ella se metía en la oración. Y es algo tanto porque ya ella había reconocido las Escrituras, ya había adorado, ya había reconocido la majestad del Señor, y después ella entraba a su presencia de Él. Es bien lindo eso, hermanos, cuando reconocemos que para nosotros poder estar con el Señor hay una manera correcta de hacerlo. Porque a veces queremos ir a la oración, ¿verdad? Como decía, como microwave, nomás, Padre, ¿verdad? Vivo esos dones en mí, necesito, No, hermanos, eso no trabaja. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para empezar. En realidad se lo voy a decir que cuando nosotros venimos a las noches de oración, los últimos, y si me acuerdo, la oración es para nosotros de familia. Es para ustedes la oración primero que fluye, para los miembros de esta congregación, para las personas afuera de aquí que nos han pedido oración. Esas son las personas que el Espíritu Santo trae a la memoria primero, no es uno mismo, porque yo sé, estoy confiada que también el Espíritu Santo hace lo mismo con los que están en la brecha por este ministerio, que ustedes oran por el ministerio, oran por sus pastores y oran por sus hermanos en Cristo, así como nosotros oramos por ustedes, y así debe de ser. No se siente la carga más ligera, porque todos estamos en el mismo sentir, estamos orando por las mismas peticiones, estamos adorando al Señor, y aunque a veces no conocemos la petición, ¿verdad?, exacta, estamos ahí orando por el hermano, por la hermana, que quizás en ese momento está clamándole al Señor por un milagro, por algo que necesita, de verdad se lo digo. No sabemos nosotros, pero Dios sí sabe, y si te levanta el Espíritu Santo en la madrugada, levántate con gozo. ¿Por qué? Porque te quiere utilizar para el reino, porque quiere usarte como ese instrumento, quiere que tú hagas la obra del Señor. No es para el pastor, para el ministro, para el líder, no, eso es para tu crecimiento espiritual. Si tú lo buscas en el aposento, tú lo buscas de todo corazón, tú lo vas a encontrar. Pero tienes que hacer esa decisión de darle el tiempo al Señor, de ponerlo a Él en primer lugar. Es tan sencillo y difícil, ¿verdad? Porque la carne no quiere. Pero tenemos que pedirle a Dios que podamos nosotros andar en lo espiritual. Sabemos que el Señor lo hará. Si le pedimos,
¿verdad? Él va a conceder los deleites de nuestro corazón. Pero no si le pedimos por las cosas carnales, si no le pedimos cosas materiales, si le pedimos para que el reino de los cielos sea engrandecido. Entonces, ¿cómo no el Señor va a decir, ahí está mi siervo, está mi sierva, quiere avanzar, quiere hacer algo para el reino? Entonces va a escuchar tu clamor y Él va a avivar esas cosas en ti, va a poner ese querer como el hacer. Él va a hacer la obra, no somos nosotros, no es la palabra que el hombre y la mujer predica, es la palabra que el Señor Espíritu Santo inspira, revela, y es la palabra que se ha dado aquí, porque siempre nosotros pedimos que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos caiga a la memoria lo que el pueblo necesita escuchar. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 12 al 14. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 12 al 14. Y cuando lo tengan, si pueden pararse en reverencia de la palabra, por favor. Capítulo 21 del libro de Juan, versículo 12 al 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Se pueden sentar, hermanos. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que ama por sobre todas las cosas y sobre todas las personas a Dios primeramente. La responsabilidad suprema de todos los siervos de Cristo, de Dios, son las almas, por cual nuestro Señor Jesucristo murió. Él no murió solo por ti y por mí. Él murió también por la gente que está afuera, perdida, por la gente pecadora, porque éramos nosotros, ¿verdad? Esos pecadores que andábamos perdidos, éramos nosotros esos impíos que no conocíamos la luz, que andábamos en las tinieblas. Y por esas almas también nosotros tenemos que preocuparnos, ahora más que nunca, que estamos mirando que los tiempos, ¿verdad?, son malos, como dice la palabra. Muchas cosas están aconteciendo, muchas cosas están pasando, y la gente está entretenida en otras cosas. Está entretenida, ¿verdad?, en lo que las cosas de las tinieblas lo pone enfrente. En vez de enfocarse en las cosas de Dios, se enfocan en las cosas del mundo. Claro, no quiere decir que si miramos una injusticia no nos vamos a levantar a hablar en contra de esa injusticia. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Doblar rodilla, orar, ir a la presencia del Señor, porque Él es el que va a cambiar el destino, es el que va a cambiar las cosas, no somos nosotros. Podemos, claro, ¿verdad?, ayudar a una persona que necesita ayuda económica, pero también tenemos que enseñarle el camino a Dios, para que sepa que Dios es el que le va a suplir, que es Jehová Jireh, que Él es el que va a abrirle esas puertas que necesita para que vaya a poder influir las cosas en la casa de ellos. Comprendamos que el amor a Cristo se expresa en el servicio fiel. En el servicio fiel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay algo en el ministerio que, ¿verdad?, Dios ha puesto que tú hagas, hay que hacerlo, obedeciendo al Señor, no nosotros, ¿verdad? El anhelo del ministerio es que todos sean utilizados para el reino de los cielos, que todos se levanten en esos dones que ha puesto el Señor, porque los dones son diferentes para cada persona. Pero tenemos que nosotros tener ese servicio fiel, poner el servicio al Señor, ¿verdad?, el amor al Señor en frente de las cosas. Claro, no estamos diciendo que nos vamos a olvidar de la familia o descuidar de la familia, no, pero estamos diciendo que vamos a servirle fielmente al Señor, que cuando miremos una necesidad, vamos a ser listos y prestos para decir, aquí estoy yo, déme a mí, mándeme a mí, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Si hay algo que necesitamos hacer para las personas, seamos nosotros fieles, seamos nosotros haciendo las cosas como que si es para el Señor, porque es para el Señor, y acordémonos que la recompensa viene de parte del cielo. No viene de parte del hombre o de la mujer, porque sabemos que el hombre y la mujer nunca están satisfechos. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Podemos hacer 1000 cosas, pero la primera vez que no hacemos la cosa como ellos quieren, se van a ir por la puerta, no van a regresar quizás. ¿Por qué? Porque quitaron su mirada del sumo sacerdote, quitaron la mirada de Jesucristo y pusieron su mirada en el hombre y la mujer. Hombre y mujer van a fallar.
Dice la palabra maldito, ¿verdad? Que confía en el hombre, porque el hombre va a tropezar, el hombre va a hacer errores. Por eso es que tenemos que mantener nuestra mirada en las cosas celestiales, al Dios, a Jesucristo, el único perfecto que caminó aquí en la tierra. Pongamos a pensar en eso, hermano. ¡Wow! Qué gran ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Venían contra Él y Él les daba amor, ¿verdad? Le ponían trampas y con la sabiduría Él les exponía cosas que ellos nunca pensaban y nunca hacían. Y por eso nosotros también tenemos que pedirle sabiduría al Señor y pedirle, ¿verdad?, esa mansedumbre, ese dominio propio, porque lo necesitamos. Porque nomás manejando en el freeway y, ¿verdad?, miramos personas que no son cristianas y cómo hacen las cosas y casi nos pegan y casi hacen un accidente. ¿Qué dice la palabra? Bendícelos, ora por ellos, Dios se va a encargar. No sabemos qué problemas pueden estar esas personas teniendo. No sabemos si esas personas, ¿verdad?, andan haciendo cosas ilícitas, en vicios, y andan así por esa razón. Nuestra responsabilidad es de orar por ellos para que Dios los proteja y que Dios, ¿verdad?, los ilumine y mande ese ángel que les hable sobre la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan capítulo 21, versículo 15. Estamos mirando aquí uno de los episodios más interesantes en la vida de Pedro durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ocurrió después de la resurrección del Señor, en una de sus dos apariciones ocurridas en el norte del país, en Galilea. 7 de los apóstoles se habían ido de Jerusalén y ahora iban a Galilea. Es muy probable que ellos se habían desalentado porque ellos estaban mirando que Jesucristo había resucitado, pero no miraban que había ninguna acción de parte del Señor. Siempre estamos a la expectativa de lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Tenemos una oración ahí, ¿verdad?, entre el trono de la gracia, estamos clamando, somos como esa viuda que está ahí tocando la puerta, y cuando nada pasa, ¿qué pasa? ¿Por qué mi petición no ha sido contestada? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Pues Él está trabajando ahí, Él está haciendo algo a tu favor, pero tú no lo puedes ver. Dice, ¿verdad?, que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paz, tenemos que tener gozo en medio de la tribulación. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El Señor se apareció durante 40 días después de que Él fue resucitado, y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Como aparentemente no tenía nada que hacer, Pedro le dijo a los compañeros: voy a pescar. Juan 21, versículo 3. No tenía nada que hacer. Así estamos nosotros en veces, ¿verdad? No tenemos nada que hacer. No hay por qué orar, no hay que visitar, no hay que buscar la presencia del Señor. Y si lo hacemos, ¿verdad?, buscamos, como dicen por ahí, las prédicas más cortas, ¿verdad?, para que nos animemos, ¿verdad? Porque si no, quizás ya perdemos nosotros, ¿verdad?, el interés. Pero las cosas del Señor, ¿saben?, son para los que son duraderos, hermanos. Porque este camino en Cristo no es de 1, 2, 3 semanas, años. Es hasta que el Señor te llame a su presencia, o hasta que Él venga por su iglesia, cuando sea el que venga primero. Pero es una carrera larga. Por eso es que tenemos que mantenernos nosotros, ¿verdad?, que seamos como esas tortugas, ni siquiera que van despacito, pero ahí vamos. Vamos siendo transformados por la palabra, vamos caminando con el Señor, vamos buscando más de Él, vamos queriendo, ¿verdad?, que esa obra redentora sea hecha en nuestras vidas. Como se habían ido ellos, 6 lo acompañaron a Él, y como sucede cuando pues vamos a hacer cosas que el Señor no nos manda, fracasaron. Fueron a pescar, pero no capturaron nada. Y así pasa, ¿verdad?, cuando nosotros decimos: yo voy a hacer esto, pero el Señor te manda a hacer eso. Quizás, ¿verdad?, yo me metiera en el ministerio de alabanza y adoración, pero el Señor no me mandó a hacer eso, voy a fracasar, porque ese no es mi don. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos revele cuál es el don para nosotros, que Él nos mande, ¿verdad?, a hacer las cosas para que sea algo de éxito, para honrarlo y glorificarlo a Él, para que seamos nosotros entendiendo que sin Él pues no podemos hacer nada, obviamente, pero Él puede regir nuestros pasos. Él nos puede decir: ve aquí, esta persona está pidiendo oración, esta persona necesita, ¿verdad?, escuchar una palabra de aliento, esta persona está perturbada. Hay mucha gente, desafortunadamente, en depresiones, hermanos, incluso personas que son cristianas,
personas que están desanimadas en el Evangelio, y más con todo lo que ha pasado con esta pandemia. Lo hemos mirado, la gente se ha enfriado en las cosas del Señor. Seamos nosotros quizás, ¿verdad?, dándole una llamadita a un hermano en Cristo: hermano, hermana, no lo he visto, ¿verdad?, yo en la iglesia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? ¿Verdad? Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los amamos en el amor de Cristo y esperamos, ¿verdad?, que regresen con nosotros pronto. Animarlos, ¿verdad? Cuando hay un desanimado, hay que animarlos en la fe, hermanos, a ellos. Pero al amanecer el Señor se les apareció a ellos en la playa y les preguntó si tenían algo de comer, algo de comida. Y la respuesta fue negativa, no habían agarrado nada. Quizás un resfrío, como dicen ahí, ¿verdad?, cuando van a pescar y no agarran ni un pescadito por ahí. Pero el Señor ya sabía esto, Él ya sabía que ellos no habían agarrado nada. ¿Por qué? Porque Él no les había mandado a hacer eso. Recordamos como el rey David, ¿verdad? En vez de estar en la batalla, estaba ahí en el palacio y ahí cayó. El Señor no lo había mandado eso, lo había mandado, él era el guerrero de Dios. Lo había mandado a estar en esa guerra, no estar, ¿verdad?, haciendo lo que él quería por otros lados en el palacio. Lo admirable del caso fue que ninguno de ellos reconocieron que era el Señor. Cuando se le apareció, no sabían que era Él que les hablaba. El Señor les pareció a darles una instrucción que cambiaría drásticamente su estado de ánimo. Él les dijo, ¿verdad?, que echaran la red a la mano derecha. ¿Y cuál no sería la sorpresa de ellos? Que cuando hicieron eso, no podían ni sacar la red de tantos pescados que estaban ahí adentro. En total, dice la palabra, 153 grandes peces, de 0 a 153, porque obedecieron la palabra del Señor. Porque Dios es el que da el fruto. La palabra nos dice, ¿verdad?, por sus frutos serán conocidos. Dios les da fruto a uno cuando uno obedece al Señor, cuando obedecemos la palabra. ¿Queremos más paciencia? Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la paciencia? ¿Queremos más sabiduría? Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la sabiduría? ¿Necesitamos paz en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos dice la palabra sobre paz? La oración. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que podemos pensar, aquí está la palabra ya escrita. Y es lo que nosotros necesitamos buscar en todo tiempo. Jesús los estaba esperando con brasas puestas, con pan y con pescado. Bien sabía el Señor que ellos estaban cansados y estaban hambrientos, que se encontraban después de una noche de arduo trabajo, decepcionados. ¿Verdad, hermanos? En veces parece que el reino de los cielos no avanzamos, pero sigamos fieles en el Señor, porque es para Él que hacemos las cosas. No es para el hombre, no es para la mujer, es para el Señor, es para exaltarlo a Él, es para engrandecer el reino de los cielos, es para que su nombre sea conocido hasta los confines de la tierra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice versículo 12 del capítulo 21. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Inicialmente ninguno de ellos había comprendido que era el Señor, pero una vez que miró el milagro, Juan sabía que era el Señor, ¿verdad?, que estaba ahí en la presencia con ellos. Al decírselo a Pedro, este se vistió y dice la palabra y se echó al mar. Ninguno de ellos se atrevía a dirigirle la palabra, porque seguían ellos sumidos en el estupor producido por la inesperada presencia del Señor. Estaban ellos tan asombrosos que ahí estaba el Señor, que ni podían dirigirle la palabra, ni podían decirle nada, ¿verdad? Quizás por respeto, quizás porque estaban ellos pensando, ¿qué nos va a decir el Señor? Porque siempre, ¿verdad?, Jesucristo les decía algo, tenía una palabra, algo, ¿verdad?, que necesitaba enseñarle a ellos, para que ellos entendieran qué era el trabajo que ellos tenían que hacer aquí en la tierra. ¿Saben? Por eso es que Jesucristo enseñaba tanto, para que los discípulos, para que los apóstoles pudieran entender qué es lo que necesitaban hacer cuando Él se fuera aquí de la tierra. Y qué precioso es eso, que nosotros tenemos eso en la palabra. Podemos estudiar la palabra, podemos captarla, podemos pedir al Espíritu Santo que la revele, para que nosotros también podamos ser haciendo el trabajo de nuestro Señor aquí en la tierra. Ante la inercia, porque no se movían, y el mutismo, porque no hablaban, de los apóstoles, el Señor procedió a ofrecerles el pan y el pescado. El relato no lo dice que ellos le hablaron nunca al Señor, nomás se quedaron ahí, ¿verdad?, quietos, porque era muy fuerte lo sorprendido que ellos estaban.
El Señor dejó que ellos desayunaran y ya después de que se lo comieran, la comida, esas mismas manos que habían sido puestas, ¿verdad? Colgadas, clavadas sobre el madero, con la que él había hecho el desayuno, él empezó, él quebrantó ese silencio y se dirigió a Pedro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Juan capítulo 11, versículo 25-26. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. No quiere decir que nomás se había manifestado 3 veces. Quiere decir que era una de las veces importantes. Juan habla de cuando él se manifestó a Tomás, ¿verdad? Nos acordamos, ¿verdad? Que Tomás no creía que de verdad era nuestro Señor Jesucristo hasta que él, ¿verdad?, pudo mirar físicamente y tocar. Y también con Pedro es importante porque, ¿qué pasó con Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Y aquí venía Jesucristo, venía a dirigirse a él. Estaban ahí los apóstoles todos sentados y no hablaba con nadie de ellos, nomás con el apóstol Pedro. Dice el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Como ya se sabe, el Señor le hizo a Pedro esta pregunta 3 veces. Quizás, ¿verdad?, porque Pedro lo negó a él 3 veces también. Una por cada vez que le había, ¿verdad?, negado. Pedro le había asegurado la noche de que lo habían capturado, que si todos se habían escandalizado de Jesucristo, que él no lo iba a hacer. Y que si todos lo abandonaran, él no lo iba a hacer, que él iba a seguir al Señor Jesucristo hasta la cárcel e incluso hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad?, lo que él le dijo al Señor. Pero, ¿qué pasó? Desafortunadamente, Pedro no cumplió su palabra, sino que él negó al Señor. Después de tener esta fe tan grande en el Señor, ¿verdad?, después de haber clamado que él iba a estar con el Señor en todo tiempo, su fe fue quebrantada. Él se echó para atrás. Dice la palabra que no hay que prometer, sino vamos, de verdad, a cumplirlo. Entonces, esto es el punto principal de esta lección. Es que el Señor vino a restaurar a Pedro. ¿Por qué? Porque había un llamado grande en la vida de Pedro. Había cosas que Dios iba a utilizar a Pedro para hacer. Entonces, por eso, sí, los apóstoles eran todos importantes, pero Pedro es el que necesitaba ser restaurado por el Señor. Así como nosotros, cuando caemos, cuando fallamos, ¿quién necesita ser resucitado más que los demás hermanos? Nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos escuchar esa palabra de parte del Señor. Necesitamos ser confrontados para admitir que nosotros, ¿verdad?, hicimos las cosas incorrectas y pedirle al Señor que nos restaure, porque Él está listo y apto para hacerlo. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas también. Tenemos que entender, tenemos que admitir que hemos fallado, que el Señor todo lo sabe, que Él no puede ser burlado, pero que Él tiene misericordia y piedad y Él puede ponerlos de vuelta ante su presencia. Lo que ha cortado el pecado, Dios puede restaurarlo. Dios te puede de vuelta levantar, pero tú tienes que querer hacerlo. No importa lo que ha pasado en tu vida, no importa lo que tú has hecho, lo que importa que has reconocido tu error, te has arrepentido y has querido cambiar tu vida. El enemigo te va a decir: es muy tarde para ti o para mí, pero nunca es muy tarde. Si todavía tenemos vida aquí en esta tierra, es porque hay propósito del Señor en tu vida y en mi vida. Tenemos que entender eso. No importa la tempestad, lo que importa es a quién estamos nosotros aferrados. ¿Qué dijo Pedro, verdad? Dijo que no conocía al Señor. Y que no conocía tampoco, que no conocía al Señor y que no era uno de sus discípulos cuando le dijeron, ¿verdad? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mateo 26:74. Así como el Señor se lo había dicho, ¿verdad? Me vas a negar 3 veces y va a cantar el gallo. Y dice la palabra que él, ¿verdad?, lloró. Me imagino, ¿verdad?, de pensar lo que él había dicho al Señor, de pensar lo que él había hecho y de pensar lo que el Señor le había dicho que iba a pasar. Y se cumplió. ¿Por qué? Porque el Señor siempre cumple su palabra.
Él siempre cumple sus profecías, Él siempre cumple sus promesas. Que no cumple somos nosotros. Nosotros fallamos, ¿verdad? Nosotros nos vamos, nos echamos para atrás. Pero acordémonos que el Señor quiere que nosotros regresemos a los pies del Maestro. Dice el Señor, ¿me amas más que estos? Le estaba diciendo, ¿cómo es tu amor hacia mí en comparación con como tus compañeros me aman? ¿Me amas tú a mí más de lo que tus compañeros me han amado? La persona que ha sido perdonada más tiene un amor más grande para Dios. ¿Saben eso, hermanos? Entre más hemos sido perdonados, más es nuestro amor para el Señor, porque reconocemos que ha sido tan gran la misericordia de Él en nuestras vidas. Reconocemos cuántas cosas Él nos ha perdonado. Si pensáramos en nuestro pasado, aunque todo eso ya está en el fondo de la mar, pensáramos, entendiéramos cuán grande es ese amor de Dios para nosotros y cuán grande debe ser ese amor de nosotros hacia nuestro Maestro también. Aquí es apropiado una pregunta: ¿cómo es nuestro amor hacia el Señor en comparación como otros lo han amado y como lo aman ahora? ¿Cómo tú amas al Señor? ¿Cuánto amas tú al Señor? ¿Dieras tú tu vida para el Señor? ¿Pasaras tú por tribulaciones por el Señor? ¿Pasaras tú por cosas que no son agradables por el Señor? ¿Fueras tú allá afuera a los 100 y algo que está la temperatura a hablar a las almas del Señor? ¿Fueras tú de tu propia bolsa a comprar unos alimentos para las personas que tú sabes que tienen necesidad? ¿Abrieras tú tu casa a una persona que tuviera necesidad para hospedarse? ¿O pusieras tú tener ahí un siervo del Señor en tu casa para que fuera y ministrara y predicara la palabra? ¿Qué es lo que tú hicieras para enseñar ese amor a Cristo? No al hombre o a la mujer. Muchas personas dicen, no, esa persona es cristiana, mira, nada hace, o no sabe, ¿verdad? O tú puedes hacer lo que tú quieres con los cristianos, mas no saben que nosotros sabemos que doblar las rodillas es lo mejor que podemos hacer. Que tenemos que perdonar, que tenemos que bendecirlos, que tenemos que orar por ellos incluso, cosas que ellos nunca van a poder hacer, porque la palabra dice que la locura, ¿verdad? De la palabra es locura para la gente que no entiende, para la gente que no ha abierto su entendimiento a la palabra de Dios. Piensan las cosas que nosotros hacemos son ilógicas, pero lo bueno es que nosotros sabemos que son lógicas para el reino de los cielos. Y eso es lo importante. El Señor le dijo, apacienta, pastorea y alimenta más ovejas a Pedro. Eso es lo que Él quiere, que nosotros, ¿verdad?, cuidamos de sus ovejas, que nosotros sabemos de la palabra de parte del Señor. Dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Extenderás tus manos, dice la palabra. Una referencia a la manera como iba a morir Pedro, crucificado con la cabeza, ¿verdad?, hacia abajo. El simbolismo de ser ceñido con un cinto lo identifican al Señor, ya de que Él se dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Juan capítulo 18, versículo 12. Indudablemente que cuando Pedro escuchó estas palabras del Señor, se recordó de que semanas antes Él le había prometido, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo. Lucas capítulo 22, versículo 33. Las palabras extenderás tus manos se refiere a extenderlas hacia enfrente al fin de ser atado, ¿verdad? Es una referencia a la crucifixión que sufriría Pedro. Dice el versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor le dice ahora a Pablo, sígueme. Te estoy diciendo cómo vas a morir, qué es lo que te va a pasar. Y ahora te estoy diciendo, te estoy dando una orden, sígueme. Estuviéramos nosotros capaces, si el Señor se pareciera, o una profecía será dada, que vamos a morir de cierta manera, todavía de seguir al Señor, de hacer la obra del Señor. Claro, todo es bonito, ¿verdad? Cuando estamos en un templo con el aire, ¿verdad? Cuando venimos en un carro, ¿verdad? Cuando tenemos comodidad, todo es fácil, se nos hace. Y en veces hasta no tan fácil porque no hay personas que no se quieren congregar.
Pero cuando las cosas son más difíciles, como en nuestros países, que tienen que caminar 2, 3 horas para llegar a un lugar humilde, donde no hay sillas cómodas, donde no hay aire, ¿verdad? Donde quizás está lloviendo, solo para escuchar la palabra de Dios, o quizás para llevar la palabra de Dios, es diferente. Aquí nosotros no sufrimos por causa de Cristo. Nosotros estamos muy cómodos y tenemos que examinarnos en eso. ¿Qué tan cómodos estamos nosotros en relación con lo que hacemos para el reino de los cielos? ¿Qué tanto más pudiéramos nosotros hacer para de verdad servirle al Señor? Glorificar a Dios, dice la palabra. Por medio del martirio se convirtió en una parte de la terminología usado por los cristianos de las iglesias de los primeros siglos. Pero si alguno padece como Cristo, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Para los cristianos primitivos, empezando con los apóstoles, saben que morir como mártir era un privilegio. Incluso los fieles quisieran haber morido, terminar sus vidas como un mártir, haber entregado sus vidas para Cristo. Ese era el anhelo, ¿verdad? Ellos miraban, ¿verdad?, la persecución de la iglesia, miraban como los apóstoles, ¿verdad? También estaban ellos, ¿verdad?, siendo perseguidos y cómo ellos morían. Las personas que eran fieles, que de verdad conocían el Evangelio, querían morir de la misma forma. ¿Por qué? Tanto para los santos de los Antiguo Testamento como para los del Nuevo, morir como mártir le garantizaba una mejor resurrección. Esto es una recompensa especial. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Después de haber revelado la manera, ¿verdad?, cómo iba a terminar su vida, Pedro, el Señor le dice: sígueme. Es todo lo que le dice. Pedro se ha informado, ¿verdad?, de su irrevocable futuro que le esperaba, el cual no era un lecho de rosas, ¿verdad? Iba a él ser crucificado, cabeza para abajo. Pero el Señor no le da oportunidad para que considere las opciones que le quedaban. Él le dio un mandato que lo siguiera. No le dijo: ¿sabes qué? Así vas a morir. Si quieres, sí. No le dijo: ¿verdad? Mira, así vas a morir. Si quieres, piénsala. No le dijo: así vas a morir, porque así yo lo he predestinado. Así yo ya lo tengo escrito. Y ahora sígueme. Después de que el Señor lo había perdonado, de haberlo negado, Pedro decidió seguir al Señor. En veces tenemos que pensar en eso. En veces decimos: tenemos gratitud al Señor, pero ¿cuánta gratitud tenemos de lo que nos ha salvado? De dónde nos ha sacado, de cómo nos ha restaurado, de cómo nos está utilizando para su reino. Debiéramos de ser nosotros examinándonos en esos puntos también. Desde el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan, ¿verdad? El discípulo amado. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En el momento de decirle Pedro: sígueme, el maestro se puso de pie y él empezó a caminar y Pedro lo siguió. Ya no había nada más que decir, no había nada más que el Señor tenía que decirle a Pedro. Ya le había dicho: sígueme, y eso era suficiente. ¿Hacia dónde el Señor se dirigía? No se sabe, no nos dice las Escrituras. Pero la conversación había terminado y el Señor, ¿verdad?, ya había hablado. Mientras caminaban, Pedro se volteó para atrás y él miró a Juan. Juan tenía curiosidad quizás, ¿verdad? Él escuchó, el Señor está hablando con Pedro y Juan, y todos los apóstoles están escuchando. Muchas veces no queremos que nos hablen de algo fuerte, ¿verdad?, en frente de los otros hermanos. ¿Cierto o falso? Pero aquí está el Señor confrontando, restaurando a Pedro en frente de los demás. Entonces Juan quiere saber. El Señor dijo: sígueme. ¿Y ahora qué? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más le va a decir? Entonces Juan se levanta también y va atrás en pos de ellos para ver lo que el Señor le iba a decir, o si todo ya había terminado con solo esa palabra de seguirle a él. ¿Sería que estaba comisionando a Pedro como líder
del grupo y por eso es que nomás trataba con él. Porque fue el que el Señor se dirigía únicamente con Pedro, el que menos merecía esta distinción. Cuando, verdad, hermanos, nos hacen algo y nos hacen enojar o hacen algo que pensamos que es malo contra nosotros, lo último que queremos hacer es hablarle a ese hermano. Ahí está la hermana que no me saludó, no me habló, no me abrazó, no me regresó la llamada, no me mandó el texto, no oró por mí. X cosa, ¿verdad? Todo pasa por nuestras mentes. Hermanos, es verdad. Y es con el que menos queremos hablar, con ella o con él. Pero no, aquí está el Señor dirigiéndose a Pedro, con el que más había fallado. Porque el Señor vino a buscar, ¿quién? Los pecadores, los que más necesitaban la salvación de parte de nuestro Señor. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Quizás Cristo deseaba restaurar el apostolado a uno que había tropezado, ¿verdad? Las exageraciones con que Pedro le había asegurado al Señor que si todos le abandonaran y que nunca se iba a ir de su lado, fue un gran error, un grave error de parte de Pedro, ¿verdad? Mejor en veces es quedarnos calladitos, ¿verdad? Ni decir nada, quizás estamos pensándolo, pero mejor no hablar, sino mejor dejar que las cosas, ¿verdad?, fluyan diferentemente. Pedro, ¿verdad?, le había dicho todas esas cosas al Señor, pero ¿qué pasó cuando fueron y lo capturaron al Señor? Le cortó la oreja al siervo, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote, ¿quién lo hizo? Pedro. Fue otro doloroso error. Haber pronunciado las blasfemias y las maldiciones para probar que él no conocía al maestro fue otro lamentable error que él había hecho. Cristo no lo iba a dejar en esa situación, su interés era la restauración. Y ese es el interés del Señor con nosotros también, restaurarnos. Cuando caemos, no nos quedemos postrados, dice la palabra, que Él nos va a levantar. ¿Cuántas veces va a levantar el justo? Pero tienes que ir con Él, tienes que hablar con Él, es tu amigo fiel. Él está esperando, es tu abogado que está allá en el cielo hablando con el Padre de parte de ti. Él es el que derramó su sangre para que tú y yo fuéramos perdonados y purificados. Él es el que está esperando para que nosotros podamos venir y ser esos siervos que necesita, para ser esos instrumentos escogidos, esos vasos de honra, para que Él sea ese alfarero que quebrante este barro y ponga en Él ese tesoro precioso, que es la presencia del Espíritu Santo, que es cambiar nuestro interior, no nomás nuestro exterior, que los pensamientos de nosotros sean pensamientos de Él, que la palabra fluya como esos ríos de agua viva. Hay tantas experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo, si nosotros solo nos sometemos a Él, si nosotros solo buscamos de su presencia, si solo entendemos que no hay nada en este mundo que se puede comparar con lo que el Señor nos ha dado y nos sigue dando día tras día. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáralo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ahora puede ser el hermano o la hermana que caiga y falle, mañana puede ser tú o yo, nomás el Señor sabe, ¿verdad? Pedro también tenía un papel muy importante en el principio de la iglesia. De acuerdo a los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, se mira, ¿verdad?, que él era un líder notable de la iglesia naciente. Él fue el que sugirió que se eligiese a una persona para que reemplazara a Judas. Él era el predicador del día del Pentecostés, él era el que fue utilizado como instrumento para que el hombre, ¿verdad?, paralítico fuera sanado, el hombre que estaba en la puerta del templo. Él era el defensor de la iglesia, que fue y habló, ¿verdad?, ante el concilio. Él fue el que fue y reprendió a Ananías y Zafira, nos acordamos, ¿verdad?, de eso también. Él fue también utilizado en la resurrección de Dorcas, y él fue el que predicó el evangelio a los gentiles. Hizo eso y muchas más cosas. Él ya tenía un propósito grande en el ministerio de Dios.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho, sígueme, Pedro? Y Pedro no lo hubiera hecho. O Pedro hubiera dicho, no. ¿Sabes qué, Señor Jesucristo? Tú sacaste todos mis trapitos sucios aquí enfrente de los demás. O tú me reprendiste, ¿verdad? Me exhortaste. Y fueron muy fuertes tus palabras, ¿verdad? Porque le dijo, me amas, me amas, me amas. Como, ¿estás seguro que me amas de verdad? Para poder hacer lo que yo necesito que tú hagas para el reino. Si él hubiera dicho, no, yo no voy a seguirte. No, yo no puedo hacerlo. No, yo sé que no puedo ser perdonado. No, yo sé que no puedo ser restaurado. La iglesia hubiera sido algo diferente. Pero incluso Dios hubiera levantado a otro hombre para que también hiciera las cosas que Pedro ya tenía escrito, que él ya tenía escrito para Pedro. Y tenemos que entender eso. Dios no tiene falta de recursos. Si nosotros no nos queremos levantar, Dios va a levantar a alguien más. Si nosotros nos animamos en la carrera, Dios va a levantar a otra persona. Si nosotros no buscamos de su presencia, Dios va a levantar a otra persona. Si no estamos viviendo la vida en integridad, Dios va a levantar a otra persona, porque Dios todo lo sabe. Él sabe si hacemos la obra de corazón, si de verdad nos nace para que las almas sean salvas o si tenemos otros motivos diferentes. Miramos muchas cosas en el mundo cristiano, muchas herejías. Gente que se levanta y se mira que no es por el amor a Cristo, no es por el amor a su iglesia, no es para apacentar su rey como debe de ser, es por sus propios deleites o sus propias cosas que les llaman a ellos la atención. Y no debe de ser así, debe de ser porque de verdad nosotros queremos que las almas sean salvas y que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor, agarrar ese galardón que cada persona necesita en su vida. Saben, hermanos, yo testifiqué el lunes que tuve varias visiones y yo les voy a decir algo. Tuve una visión, pastores, estaba orando por los pastores y yo miré literalmente, estaba postrada la pareja, ¿verdad? El matrimonio, la pastora y el pastor, y miré como las manos de Dios le ponían la corona a ella. Y después miré como las manos de Dios le ponían la corona a él. El galardón. Lo que ellos están trabajando aquí en la tierra. Esos son los tesoros celestiales. Y eso es lo que debe ser nuestra meta. Ese galardón que el Señor ya tiene preparado si nosotros hacemos las cosas correctamente. Nadie te lo puede quitar. El Señor, como dice el pastor, ¿verdad? Esta parte no se te va a ser quitada. No pongas los ojos de cuántos están o cuántos no están. Pon la meta que tú estás en la presencia del Señor y has apartado y lo has puesto a Él en primer lugar. Y que ningún ídolo, ninguna cosa mundana te ha traído más que la presencia del Señor. Así debe de ser. Qué glorioso es saber que Dios restaura a los suyos y les da una oportunidad para que les sirvan. El Señor, no el pastor, no el ministro, no el líder, no el hermano, la hermana, no. Es el Señor quien te va a dar la oportunidad mientras tú has sido restaurado para su reino. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58. Dice el versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Refiriéndose a la pregunta de Pedro, ¿verdad? Diciéndole por qué le dijo al Señor. ¿Y quién es este que viene? ¿Por qué viene atrás de nosotros, verdad? Pero el Señor dice, si me place a mí que Él esté aquí hasta cuando yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? Muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en los hermanos. No vino ahora a congregarse esta semana. De seguro, no diezmó ni ofrenda. Dudo que lee la palabra. No creo que escuche ninguna prédica. Y la adoración, nada que ver. Y ayuno, estoy seguro que ni conoce qué quiere decir esa palabra. ¿Verdad, hermanos? Así somos. Somos en la carne, ¿verdad? Criticamos a todos los demás. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La paja y la viga. Miramos la paja allá, pero la viga, yo sé que las piedras son tan difíciles ahora, hermano, pero tenemos que hablar claramente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Si me place a mí usar a esa persona, utilizar a esa persona, aunque tú piensas que no es digno o digna, ¿qué es para ti?
Si a mí me place que sea mi instrumento, que es para ti. Porque nosotros miramos la apariencia, pero no conocemos el corazón. Porque nosotros miramos, ¿verdad?, cosas naturales, más no miramos las cosas espirituales. No pedimos el discernimiento. Quizás ese hermano o hermana que tú has desechado para el reino de los cielos es la que más ora, o la que más está en el aposento. Y quizás es una guerrera de oración. Quizás conoce más palabras que tú, incluyo a mí. Pero para ti, quizás no es digno. Pero para el Señor, todos somos dignos. Todos somos parte del reino de los cielos y dejamos que Él nos moldee a nosotros. Cuando Pedro miró a Juan que caminaba detrás de ellos, le hizo el Señor, ¿verdad?, una pregunta, que es una mezcla de curiosidad, que ves que es un interés por su compañero o simple ingenuidad. ¿Y qué de este?, le dice Pedro, ¿verdad? De otro, y está hablando de otro apóstol, no nomás de cualquier persona, está hablando de un apóstol también. Pues, pudo haber sido, ¿verdad?, que él tenía pura curiosidad. No olvidemos que Pedro era el apresurado del grupo que hacía preguntas y exponía opiniones sin mucha reflexión. Era muy ligero para hablar. Punto y parte. ¿Verdad? No pensaba en lo que iba a decir, nada más pum, tiraba la piedra y ya. ¿Y qué pasaba? En ocasiones se ganó duras reprimendas de parte del Señor por las cosas que él decía. Porque el sabio piensa antes de abrir la boca. Piensa cómo va a afectar a las otras personas. Y yo lo digo porque hemos experimentado todo, ¿verdad? En veces hemos dicho cosas que después nos arrepentimos. A nuestros hermanos en Cristo, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a las personas con quien trabajamos, ¿verdad? A nuestras amistades, en todos lugares. Y dijimos, mejor no hubiera dicho eso. Ahora yo hice sentir a esta persona de esta forma. O quizás, ¿verdad?, consecuencias por mis palabras. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría antes de hablar, antes de abrir nuestras bocas, hermanos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Y ahí está hablando, ¿verdad? Mateo 16, versículo 23. El Señor a Pedro, cuando, ¿verdad?, le dijo que no quería que se lo llevaran preso, ¿verdad?, que se lo capturaron, que quería que se quedara ahí con él, pero no es el plan de Dios. En veces no entendemos el plan de Dios nosotros, ¿verdad? No sabemos por qué un hermano o una hermana no viene, no está aquí o acá, pero quizás están pasando por un proceso y el Señor los está moldeando a ellos. Quizás lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y orar por ellos, para que el Señor, ¿verdad?, se manifieste en sus vidas y de verdad ellos nazcan de nuevo. Puede haber sido puro interés por su compañero. Probablemente él quería compartir con aquel compañero, con Juan, todas sus experiencias ministeriales, ya que miramos en el libro de los Hechos y también en los Evangelios que Juan y Pedro caminaban juntos, andaban juntos. ¿Se imaginan, hermanos, verdad? Nosotros, hermanos en Cristo, a veces nos ponemos a hablar. Te voy a hablar de este testimonio. Mira este milagro que hizo el Señor, ¿verdad?, en mi vida, a través de esta persona, con esta persona, a través de mí. ¿Se imaginan los apóstoles, los testimonios que tenían? Y las cosas que se han inspirado por el Espíritu Santo. Y las cosas que Jesucristo les enseñaban y estaban, ¿qué quería decir esa parábola? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que el Señor nos quería enseñar? ¿Verdad? Son cosas, esas son las clases de personas, son las clases de amistades que necesitamos nosotros, las amistades en Cristo, los que nos impulsen a meternos más con el Señor, a hablar más sobre el Señor, a estar en la presencia del Señor, a orar juntos para el Señor. Esas son las amistades que necesitamos. ¿Para qué? Para poder impactar esas amistades que son mundanas, esas amistades que quizás todavía no están caminando correctamente ante el Señor. Pudo haber sido simple ingenuidad. En otras palabras, Pedro nomás habló por hablar. Pedro nomás habló para alargar la conversación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces no tenemos mucho que decir, pero decimos mucho. Quizás no hay un punto, ¿verdad?, pero queremos quizás todavía conversar con el siervo, con la sierva, con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Porque estamos hablando de las cosas de nuestro Padre, porque estamos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Entonces nos sentimos bien cómodos, ¿verdad? Nos sentimos bien. Quizás, ¿verdad?, en nuestras casas la gente no es convertida a Cristo. Quizás en nuestros trabajos hay mucha gente impía. Quizás no tenemos muchas amistades, ¿verdad?, que son de parte celestial. Entonces cuando estamos con los hermanos,
queremos, anhelamos poder, ¿verdad?, hablar de cosas. Quizás tenemos una duda sobre algo en la palabra, o queremos hacer un punto, o miramos algo en el ministerio que no nos agrada. Y como decimos nosotros estamos abiertos. Si ustedes miran algo, vengan con nosotros. Y nosotros lo presentamos ante el Señor para tomar una decisión con sabiduría. Porque nosotros, me encanta esto que dice el profeta Conrado, yo no me las sé todas. Siempre me dicen, yo no me las sé todas. Pero nadie se las sabe todas, ¿verdad, hermano? Pero por eso, lo que ustedes tienen, nosotros quizás no tenemos. El don de ustedes no está en nosotros, ¿verdad? Algo que Dios les ha mostrado no está en nosotros. Entonces, por eso somos un cuerpo en Cristo. Somos, ¿verdad?, todos una familia para el reino de los cielos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme a mí, le dijo. Eso le respondió Jesucristo a Pedro. Cuán apropiado es esta exhortación para todos los creyentes. Lo que a Pedro le correspondía era poner a Cristo en frente de su vida, fijar sus ojos en Él y seguirle. Es lo que tenía que hacer. Poner a Dios primero, seguirle a Él. Lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos hay que por estar fijándose como andan los demás, no siguen a Cristo? Por fijándose que no se congregan, ¿verdad?, que quizás no hacen X cosa, entonces quitan la mirada de Dios. Y eso pasa, ¿verdad? Decimos, no, la pastora, el pastor, el líder, el ministro, ¿cómo pusieron esa persona ahí a predicar? ¿Qué es lo que miran? No somos. Es que es lo que mira el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo a través de esa persona? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quien realmente ama a Cristo lo mostrará con el servicio. Enséñame tu fe, ¿verdad? Enséñame tus obras, o tu fe está muerta. Dices que amas a Cristo, pero ¿qué es lo que haces para su reino? Y eso es en todos. Y esa piedra me cayó a mí, ¡pum!, cuando yo era bien joven. Y entendí, wow, es verdad. Si yo tanto amo a Cristo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para su servicio? ¿Cómo yo estoy reflejando ese amor de Él a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para el ministerio? Eso es algo que nosotros debe ser una meta, reflexión, pedirle al Señor que nos guíe. Y cuando haya una oportunidad, decir, aquí estoy yo estoy lista. Yo quiero, yo necesito, yo anhelo, yo voy en pos de ti, Señor. Yo quiero cargar esa cruz. Amén, aleluya. Porque el que pierde su vida, la hallará, dice la palabra de Dios. La preocupación del maestro era que Pedro se ocupara de las almas. La responsabilidad suprema de cada siervo de Cristo son que nos preocupemos por las almas, por cual la sangre de nuestro Señor fue derramada. No miremos el pecado en que andan, no miremos cómo han caminado. Lo que debemos de mirar es que es una alma que el Señor quiere rescatar y restaurar para su reino. Así de sencillo. Porque se lo puede decir como ministra, sierva inútil. Muchas cosas vas a encontrar en la viña del Señor, muchas más vas a encontrar en el mundo. Cosas que no te puedes imaginar, situaciones que no vas a saber cómo lidiar. Y solo la sabiduría de Dios es la que te puede guiar a hacer las cosas. Ahora, si esa persona no quiere escuchar la palabra, ya es responsabilidad de ellos. Tú, ya esa sangre no puede ser demandada de tus manos. Ya conocen la luz, ya conocen dónde deben de estar, y el Señor es el que va a darle cuentas al final de su vida. Si se pueden poner de pie, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Que sea Dios, ¿verdad?, manifestándose en nuestras vidas y ayudándonos para quitar la mirada del mundo y poner la mirada en Él. Padre glorioso, poderoso que estás en los cielos,
Venimos, Padre, en este momento dándote a ti la gloria, Padre, dándote a ti la alabanza, Padre glorioso, porque un día más tú has hablado en nuestras vidas, Padre. Nos has dado una palabra de parte de ti, Padre glorioso. Gracias por esta porción, Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, también de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Ayúdanos a ser transformados, Padre glorioso, a ser una imagen de ti que refleja, Padre glorioso, esos principios que tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras, Padre. Que seas tú fluyendo, Padre, en medio de tu pueblo, oh Espíritu Santo. Sigue llenándonos, Padre, como esos cántaros, Padre glorioso. Vacíanos de las cosas de este mundo, de las cosas, Padre, que no son agradables a ti. Y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Úngenos para tu reino, Padre, para cuando venga la batalla, Padre, nuestras manos sean diestras, Padre. Estén adiestradas, Padre glorioso, para poder ganar con tu Espíritu Santo, Padre glorioso. Muchas cosas están pasando en este mundo, Padre, pero te damos gracias porque tú hasta aquí nos has sostenido, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que ha tomado su tiempo para venir aquí a tus atrios, Padre glorioso, para escuchar lo que tú tenías, Padre, para ellos, para escuchar, Padre, esa palabra que transformará su vida, que se haga rema en su espíritu y dé fruto, Padre, como solo tú lo puedes hacer. Padre, ahorita vamos a irnos de este lugar y te pedimos, Padre, tu protección divina alrededor de cada uno de mis hermanos, Padre, que seas tú obrando, Padre glorioso, que el día de mañana tú renueves sus fuerzas, que le des nuevas fortalezas, que le des gracia y favor, donde sea que ellos anden, Padre glorioso, y que no sean fatigados, Padre, por el sol, Padre glorioso, que tú le des esa fuerza como el búfalo, Padre glorioso. Ayuda a mis hermanos, Padre, a buscarte día más y más, día tras día, a ser conforme, Padre, tu voluntad que es perfecta, Padre glorioso. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Ayúdanos para caminar en integridad de tu presencia. Oh Padre, alabado, exaltado es tu santo nombre. Te amamos ahora más que nunca, Padre. Te necesitamos, Padre, con fervor, Padre glorioso, que seas tú haciendo morada aquí con nosotros, Padre. Que el siguiente día que nos congregamos, Padre glorioso, vengamos, Padre, con un corazón contrito y humillado para poder entrar a tu presencia y que la palabra, Padre, pueda hacer diferencia en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.